Hijos míos, existe una profecía reconocida por la Iglesia, tan terrible y tan directa que muchos prefieren olvidarla. No habla del fin del mundo, sino de una traición en el corazón mismo de la Iglesia. Les ruego, escuchen este mensaje hasta el final, porque hoy vamos a desvelar la advertencia olvidada que la Virgen María nos dio en la Salet. Hijos míos, mis amados hermanos en Cristo, hoy los convoco a un viaje en el tiempo, un viaje a un lugar sagrado y a un mensaje que, aunque fue dado hace casi 2 siglos, resuena hoy con una urgencia profética que estremece el alma. Les pido que abran sus corazones no al miedo sino a la verdad, porque la Madre de Dios, nuestra Santísima Virgen María, no nos advierte para asustarnos, sino para prepararnos y guiarnos en los tiempos difíciles. Retrocedamos al año 1846. Imaginen el corazón de Francia, una nación que aún se recuperaba de las heridas profundas de la Revolución Francesa, un país donde las ideas anticlericales y el secularismo comenzaban a ganar terreno, erosionando lentamente la fe en los corazones de muchos. La Iglesia, aunque externamente sólida, comenzaba a sentir los primeros temblores de una crisis interna que se manifestaría plenamente 1 siglo y medio después. En este contexto de creciente tibieza espiritual y desafío a la autoridad divina, Dios quiso enviar una advertencia, un llamado a la conversión a través de la más dulce de las mensajeras. Nos transportamos a un rincón remoto de los Alpes franceses, a una pequeña y escarpada aldea de montaña llamada La Salette. Es el 19 de septiembre de 1846, un día soleado de finales de verano. La vida transcurre con la sencillez de los campesinos de la época. 2 niños, 2 almas inocentes y sin pretensiones, están pastoreando sus pocas vacas en un lugar solitario de la montaña. No eran niños de grandes virtudes ni de profunda educación religiosa. Eran, de hecho, todo lo contrario. Maximino Guirao, de 11 años, era un niño de carácter vivaz, un tanto descuidado y con una educación religiosa mínima. Melanie Calvat, de 14, era una muchacha solitaria, introvertida y con fama de ser poco comunicativa y temperamental. Dios, en su infinita sabiduría, eligió la humildad y la sencillez para su mensaje más trascendental. Los niños, habiendo comido su pobre merienda, se habían quedado dormidos cerca de un pequeño riachuelo. Al despertar, se dispusieron a buscar sus vacas, que se habían dispersado por la ladera. Fue entonces en un barranco solitario, cerca de una fuente seca, donde vieron un resplandor. Una luz como la del sol, describiría Maximino, y en medio de esa luz, sentada sobre una piedra, encontraron a una mujer. No era una mujer cualquiera, hijos míos, era la Virgen Santísima, pero no como solemos verla, radiante de gozo. Esta dama estaba sentada, el rostro entre las manos, y lloraba amargamente. Sus lágrimas, grandes y brillantes, caían sin cesar por sus mejillas. La dama estaba vestida de una manera peculiar y simbólica. Llevaba un vestido blanco y un delantal dorado. Sobre sus hombros, un chal blanco que le cubría la cabeza y descendía hasta los pies. En su cabeza, una corona de rosas. Pero lo más llamativo, lo que conmovía el corazón, eran los símbolos que llevaba sobre su pecho. Delante, colgado de su cuello, relucía un crucifijo. A un lado del crucifijo, un martillo. Al otro lado, unas tenazas. Y todo su cuerpo parecía rodeado de cadenas, y sobre sus hombros, unas cadenas más finas que apenas la sostenían. ¡Qué potente iconografía, hijos míos! Cada detalle gritaba un mensaje de dolor y de advertencia. El crucifijo, el martillo y las tenazas, símbolos de la pasión de Cristo, el amor redentor de nuestro Señor. Las cadenas, símbolos del peso del pecado humano, del cautiverio al que nos sometemos al apartarnos de Dios. La bella señora se levantó lentamente
y con la voz ahogada por los sollozos comenzó a hablarles. Y no les habló en un lenguaje grandilocuente de teología, sino con la sencillez de una madre que riña a sus hijos. Les habló en el dialecto local, el patois, para que no hubiera duda de que se dirigía directamente al corazón de esas almas sencillas. Acérquense, hijos míos, no tengan miedo. Estoy aquí para anunciarles una gran noticia. Pero su voz era tan dulce, tan llena de pena que las lágrimas de la Virgen, los signos de su sufrimiento, fueron el preludio de un mensaje que no era de ira, sino de profunda y maternal preocupación. Un mensaje que, 2 siglos después, nos sigue interpelando con la misma fuerza, revelando la raíz de la crisis que hoy afronta la Iglesia y el mundo. Hijos míos, hemos dejado a los pequeños Maximino y Melanie de pie, temblando ante la majestuosa y doliente figura de la bella señora. Y es entonces cuando ella comienza a desgranar el motivo de sus lágrimas, la causa de su inmensa tristeza. Su mensaje en esta primera parte pública no es una compleja profecía sobre el futuro lejano, sino un diagnóstico dolorosamente claro de los pecados que estaban pudriendo el alma de su pueblo en aquel preciso momento. Es la voz de una madre que ve a sus hijos caminar hacia el abismo y trata desesperadamente de hacerlos volver. Si mi pueblo no quiere someterse, comienza diciendo, me veré obligada a dejar libre el brazo de mi hijo. Es tan fuerte y tan pesado que ya no puedo sostenerlo. ¡Qué imagen tan terrible y tan tierna a la vez! La Virgen no se presenta como una jueza, sino como una intercesora, como la última barrera de misericordia que detiene la justa ira de Dios. Nos muestra que es su oración, su súplica constante, la que retiene el castigo que merecemos por nuestros pecados. Pero nos advierte que su capacidad de intercesión está llegando a un límite, no porque su amor disminuya, sino porque la ofensa de los hombres se ha vuelto demasiado pesada. El brazo de la justicia divina, sostenido por la misericordia, está a punto de caer. Y la causa principal de esta ofensa, el pecado que más pesa en el corazón de su Hijo, es la blasfemia. Escuchen con atención las palabras de la Virgen. ¿Cuánto tiempo hace que sufro por ustedes? Si quiero que mi Hijo no los abandone, he recibido la misión de rogar por ustedes sin cesar, y ustedes no hacen caso. Por más que recen, por más que hagan, nunca podrán recompensar el sufrimiento que he asumido por ustedes. La gente abusa del nombre de mi Hijo. Este, hijos míos, es el primer gran pecado que ella señala, la blasfemia, el uso del santo nombre de Jesús no para alabar, sino para maldecir, como una interjección vulgar en las conversaciones cotidianas. En la Francia de aquella época, como en muchos de nuestros países hoy, la blasfemia se había convertido en una costumbre, en una palabra vacía, pero la Virgen nos recuerda que no hay palabras vacías. Cada vez que el nombre que está sobre todo nombre, el único nombre en el que hay salvación, es arrastrado por el lodo de nuestra ira o de nuestra indiferencia, es una espina que se clava de nuevo en su corazón inmaculado. El segundo gran pecado que la señora denuncia es la profanación del día del Señor. Les he dado 6 días para trabajar, les dice con tristeza. Me he reservado el 7º y no quieren dármelo. El domingo, el día de la resurrección, el día para dar gracias a Dios y para descansar en familia, se había convertido para muchos simplemente en un día más de trabajo, de comercio, de búsqueda del beneficio material. Habían olvidado el tercer mandamiento. Habían olvidado que nuestro tiempo no nos pertenece, que le debemos a Dios el culto y la adoración. Y esta falta de gratitud, este olvido de lo sagrado, es otra de las causas que hacen tan pesado el brazo de su Hijo. ¿Y no es este, hijos míos, el retrato exacto de nuestra sociedad? ¿Cuántos católicos hoy han reemplazado la Santa Misa del domingo por el centro comercial, por el evento deportivo o simplemente por la pereza? Hemos convertido el día del Señor en el día del yo, el día de nuestros caprichos.
olvidando que un pueblo que no sabe adorar a Dios se convierte inevitablemente en esclavo de los ídolos del mundo. La Virgen no se queda en las advertencias generales, conecta directamente estos pecados con los castigos que ya estaban comenzando a sufrir. Habla de las cosechas que se pudren, de las patatas que se echan a perder, de las uvas que se secan, de la gran hambruna que se avecinaba y que causaría la muerte de tantos niños. No presenta estas catástrofes como fenómenos naturales aleatorios, sino como la consecuencia directa, la cosecha amarga de los pecados sembrados por el pueblo. Nos enseña una ley espiritual inmutable. El pecado tiene consecuencias, no solo en la eternidad, sino también aquí en la tierra. Un pueblo que abandona a Dios, tarde o temprano, verá como la tierra misma se vuelve contra él. Y sus lágrimas, hijos míos, las lágrimas de una madre que ve a sus hijos caminar hacia la autodestrucción, son el último llamado a la conversión antes de que el castigo se vuelva inevitable. Este es el mensaje público de la Salet. Un mensaje simple, directo, casi rústico. Un llamado a volver a lo básico, respetar el nombre de Dios, santificar el domingo, rezar, hacer penitencia. Un mensaje que, en su simplicidad, sigue siendo la receta fundamental para la sanación de nuestro mundo. Hijos míos, hemos escuchado la parte pública del mensaje de la Salet, un llamado severo pero maternal a la conversión, centrado en los pecados visibles del pueblo, la blasfemia y la profanación del domingo. Si el mensaje se hubiera detenido ahí, ya sería una advertencia de una gravedad inmensa para nuestro tiempo, pero no se detuvo ahí. Después de entregar este mensaje común, la bella señora se dirigió a cada uno de los niños por separado y les confió un secreto personal, con la orden de que lo pusieran por escrito y se lo enviaran al Santo Padre, el Papa. Y es en estos secretos, especialmente en el de Mélanie, donde la profecía de la Salet alcanza una profundidad aterradora, donde la advertencia se desplaza de los pecados del pueblo a una crisis mucho más profunda y dolorosa, una crisis dentro de la misma iglesia. Durante años, estos secretos permanecieron ocultos, pero finalmente fueron publicados, y lo que revelaron dejó al mundo católico conmocionado, porque la Virgen, en su conversación con Mélanie, ya no habla de patatas que se pudren, sino de almas que se corrompen, y dirige su dedo no a los campesinos que trabajan en domingo, sino a aquellos que deberían ser la sal de la tierra y la luz del mundo, sus sacerdotes. Escuchen con temor y temblor, hijos míos, las palabras que Nuestra Señora se atrevió a pronunciar, no yo, sino ella. Los sacerdotes, ministros de mi Hijo, por su mala vida, por sus irreverencias y su impiedad al celebrar los santos misterios, por su amor al dinero, a los honores y a los placeres, los sacerdotes se han convertido en cloacas de impureza. ¡Qué palabras tan terribles! ¡Qué acusación tan devastadora salida de los labios de la misma madre de los sacerdotes! Una cloaca, hijos míos, es un canal de aguas residuales, un lugar donde se concentra la suciedad y la podredumbre. Y la Virgen afirma que muchos de sus hijos predilectos se convertirían precisamente en eso, no solo por pecados de impureza carnal, sino también por el amor al dinero, a los honores y a los placeres. Es una profecía que nos habla de una infiltración del espíritu del mundo en el corazón mismo del santuario. Nos habla de pastores que dejan de oler a oveja para oler a los perfumes caros del mundo. De guías que, en lugar de conducir al rebaño hacia el cielo, lo conducen hacia los pastos envenenados del materialismo y la vanidad. Y la advertencia no se detiene en los sacerdotes. Se eleva hasta los más altos puestos de la jerarquía. Los jefes, los conductores del pueblo de Dios, han descuidado la oración y la penitencia, y el demonio ha oscurecido sus inteligencias. Aquí, la Virgen señala una crisis de liderazgo espiritual. Nos habla de obispos y cardenales que, por abandonar la oración y la vida de sacrificio, pierden el discernimiento espiritual. Sus mentes, que deberían estar iluminadas por el Espíritu Santo, son oscurecidas por el demonio, es decir, comienzan a pensar con las categorías del mundo. Comienzan a valorar más la diplomacia que la verdad, más la popularidad que la fidelidad, más la prudencia humana que la audacia profética. Y cuando los pastores están ciegos, las ovejas se dispersan y caen en el precipicio.
Y todo esto, hijos míos, culmina en la frase más enigmática, más controversial y más aterradora de todo el secreto de la Salet. Una frase que ha sido objeto de 1000 interpretaciones y que aún hoy nos hace temblar. La Virgen le dice a Melanie: Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del anticristo. Pensemos por un momento en la enormidad de estas palabras. Roma, la ciudad eterna, el centro de la catolicidad, la sede del sucesor de Pedro, la roca sobre la que Cristo edificó su iglesia. ¿Podría esta Roma perder la fe? ¿Podría convertirse en el trono del enemigo de Cristo? A primera vista, esta frase parece contradecir la promesa misma de Jesús a Pedro. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y es precisamente por eso que debemos analizarla con cuidado, con la mente de la Iglesia, para no caer en el error ni en la desesperación. Porque esta profecía, como veremos, no habla del fin de la Iglesia, sino de la más terrible de sus pruebas. Hijos míos, nos hemos quedado ante la frase más terrible y desconcertante del secreto de la Salet. Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del anticristo. ¿Cómo debemos entender estas palabras? Lo primero que un católico fiel debe hacer es rechazar de plano la interpretación literal y sedevacantista que algunos grupos heréticos han promovido. Ellos, usando esta profecía como pretexto, afirman que la sede de Pedro está vacante, que los papas posconciliares son herejes y que la verdadera iglesia ya no está en Roma. Esta, hijos míos, es una tentación diabólica, un veneno de soberbia que conduce al cisma y a la ruina del alma. Nunca debemos olvidar la promesa infalible de nuestro Señor Jesucristo a Pedro: Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. La Iglesia Católica, fundada por Cristo sobre la roca de Pedro, no puede ser destruida, no puede apostatar en su totalidad. El Papa, como sucesor de Pedro, goza de la asistencia especial del Espíritu Santo para preservar el depósito de la fe. Entonces, si la Iglesia no puede fallar, ¿qué quiso decir Nuestra Señora? Debemos entender que el lenguaje de la profecía es siempre simbólico. No es un reportaje periodístico, sino una visión espiritual. Cuando la Virgen dice Roma, no se refiere necesariamente y únicamente a la ciudad geográfica o a la persona del Papa en cuanto individuo. Roma, en el lenguaje profético, puede simbolizar la estructura humana de la Iglesia, el aparato eclesiástico, la curia, los centros de poder y de influencia dentro del catolicismo. Y cuando dice que perderá la fe, no se refiere a que el magisterio de la Iglesia enseñará formalmente la herejía, lo cual es imposible. Se refiere más bien a una gran apostasía práctica dentro de la Iglesia, a una pérdida de la fe viva en el corazón de un gran número de sus miembros, incluyendo lamentablemente a muchos miembros del clero y de la jerarquía. Lo que la Salet profetiza, hijos míos, es una infiltración masiva del espíritu del mundo dentro de la Iglesia. Es una advertencia de que las ideas del secularismo, del modernismo, del relativismo, no solo atacarían a la Iglesia desde fuera, sino que penetrarían hasta sus más altas esferas. Es la profecía de una Iglesia que en muchas de sus partes se avergonzaría del Evangelio y trataría de hacer las paces con el mundo, diluyendo la doctrina, mundanizando la liturgia, abandonando la moral. ¿Acaso no hemos visto esto con nuestros propios ojos en las décadas que siguieron al Concilio Vaticano II? ¿No hemos visto a teólogos, sacerdotes e incluso obispos enseñar cosas contrarias a la fe de siempre? ¿No hemos visto una caída catastrófica en la práctica religiosa, seminarios vacíos, conventos abandonados? Esto es Roma perdiendo la fe. No la Roma de Pedro, la roca, sino la Roma humana, la Roma de los hombres, debilitada por el pecado y la tibieza.
¿Y qué significa que se convertirá en la sede del anticristo? De nuevo, no debemos pensar en un personaje sentado físicamente en el trono de San Pedro. El anticristo, como nos enseña el apóstol San Juan, no es solo una persona futura, sino un espíritu que ya está en el mundo. Es el espíritu de la negación de Cristo, el espíritu del humanismo ateo que pone al hombre en el lugar de Dios. Que Roma se convierta en su sede significa que el espíritu del anticristo, el espíritu del poder, del dinero, de la intriga política, de la mundanidad, del encubrimiento del pecado, luchará por reinar en los mismos lugares donde debería reinar el espíritu de Cristo. Es una profecía sobre la terrible batalla que se librará dentro de la misma iglesia, entre los que son fieles a Cristo y a su tradición, y los que, consciente o no, sirven al espíritu del mundo. Las palabras de la Virgen son terribles, sí, pero no son palabras de desesperación. Son el aviso de una madre que alerta a sus hijos sobre la batalla que se avecina para que no sean tomados por sorpresa. Es un llamado a la vigilancia, al discernimiento y a la fidelidad. No nos llama a abandonar la iglesia, jamás. Eso es lo que el diablo querría. Nos llama a luchar por la santidad de la iglesia desde dentro, a ser el resto fiel del que habla la Escritura. Nos llama a aferrarnos a la roca de Pedro, a ser fieles al Papa, incluso cuando a nuestro alrededor, dentro de la misma iglesia, veamos la confusión, la traición y la ruina. Porque la iglesia, hijos míos, es divina en su origen y en su doctrina, pero está compuesta por hombres pecadores. Y es precisamente en esta hora de su pasión, cuando la cizaña parece ahogar al trigo, cuando nuestra fidelidad es más necesaria y más meritoria. Hijos míos, hemos descendido a las profundidades de la profecía de la Salet. Hemos contemplado con temor y temblor la advertencia de Nuestra Señora sobre una crisis de fe que penetraría hasta el corazón mismo de la estructura humana de la Iglesia. Hemos entendido que sus palabras sobre el Roma no son una sentencia de muerte para la Iglesia, sino una descripción profética de la gran batalla espiritual de nuestro tiempo. Una batalla entre la fe y la apostasía, entre la tradición y el modernismo, entre el espíritu de Cristo y el espíritu del mundo, librada no solo en la sociedad, sino dentro de los mismos muros de la Iglesia. Ante esta realidad, la pregunta final y más importante es: ¿qué debemos hacer? ¿Estamos indefensos ante esta crisis? La respuesta es un rotundo no. La misma madre que nos advirtió del peligro con lágrimas en los ojos, también nos señaló el camino de la victoria. Las armas que nos ofrece no son nuevas ni complicadas, son las armas eternas de la fe católica, las únicas que tienen el poder de sanar a la Iglesia desde dentro y de preparar el triunfo final de su inmaculado corazón. La primera y más fundamental de estas armas es la oración y la penitencia por nuestros sacerdotes. La Virgen en la Salet lloraba por la infidelidad de los ministros de su Hijo. Su corazón de madre sufre inmensamente por cada sacerdote que se aleja de su sagrada vocación. Por eso, hijos míos, nuestra primera respuesta a la crisis no debe ser la crítica amarga ni el juicio, sino la oración filial y el sacrificio. Debemos convertirnos en un ejército de almas que en el silencio de sus hogares y de las capillas de adoración sostienen a sus pastores. Recen el rosario por su sacerdote parroquial, ofrezcan un pequeño sacrificio o un ayuno por la santidad de los obispos y cardenales. Adopten espiritualmente a un sacerdote. Un sacerdote que es sostenido por la oración de sus fieles es un sacerdote que tiene la fuerza para resistir las tentaciones del mundo. Si quieren sacerdotes santos, deben convertirse en un pueblo santo que reza por sus sacerdotes. La segunda arma es la fidelidad inquebrantable a la verdad del Evangelio y la tradición de la Iglesia. En tiempos de confusión, cuando incluso desde dentro de la Iglesia se escuchan voces que buscan diluir la doctrina o cambiar la moral, nuestra ancla de salvación es el catecismo de la Iglesia Católica y la fe de nuestros padres. No se dejen llevar por nuevas teologías que suenan atractivas, pero que contradicen lo que la Iglesia siempre ha enseñado. Sean como los fieles de la época de la crisis ariana, que a menudo preservaron la verdadera fe mejor que muchos de sus obispos.
Esto exige de ustedes, los laicos, un esfuerzo. Deben formarse, deben estudiar su fe, deben leer la vida de los santos para que su fidelidad no sea un sentimentalismo ciego, sino una convicción fundada en la roca de la verdad inmutable. Y la tercera arma, hijos míos, es la santidad personal. La mejor manera de reformar a la Iglesia es comenzar por reformarse a uno mismo. La Iglesia no es una estructura anónima. La Iglesia somos tú y yo. Cada vez que un católico vive su fe con radicalidad y alegría, está reconstruyendo una pequeña parte de la ciudad en ruinas. Cada vez que una familia vive el Evangelio en su hogar, está creando un nuevo monasterio que preserva la luz. No esperen a que los líderes cambien. Conviértanse ustedes en los santos que Dios está pidiendo para este tiempo. Sean ustedes la prueba viviente de que el Evangelio no es una utopía, sino un camino de vida que trae la verdadera alegría y la verdadera paz, incluso en medio de la persecución. Hijos míos, el mensaje de la Salet es una llamada a las armas espirituales, es una convocatoria para el resto fiel. Ahora, como al final de cada batalla, es el momento de alistarse. Por eso les pido un último gesto, un acto de compromiso con nuestra Santa Madre Iglesia. Si aceptan esta misión de orar por la santidad de nuestros sacerdotes y de vivir fielmente la verdad en estos tiempos de confusión, escriban en los comentarios la súplica que es el corazón de este mensaje. Ruega por nosotros, Virgen de la Salet, y a continuación, escriban su ciudad para que podamos tejer juntos una muralla global de oración alrededor de nuestros sacerdotes, de nuestros obispos y de nuestro Santo Padre. Un testimonio de que los hijos fieles de la Iglesia no la abandonan en su pasión, sino que la acompañan en su camino hacia la victoria final que está garantizada por Cristo mismo.